la magnetización nos da información muy importante de la estructura electrónica de los materiales y nos permite describir y predecir cuál va a ser el comportamiento de un material, tanto electrónico como puede ser electrónico o puede ser magnético. A final de cuentas, la parte magnética es tiene un origen electrónico. Entonces, por eso son importantes, pero vamos a ver superficialmente las otras técnicas después de que explique esto. Y estoy explicando esto porque está en el parcial, ¿no? Y es un problema que tienen encima. No es un problema que está en la serie. Ajá. Entonces, vamos a ver. Hay algo que también les quiero comentar. No se confíen porque luego me dicen, ay, en el ordinario ya no vino nada igual a los parciales, ¿no? Pues bueno, hay muchos temas, ¿no? Y hay muchos temas que no estoy evaluando en este examen parcial. Nada más son 2 temas. Pues no piensen que el ordinario, los que ya van a ser ordinario, está todo igualito, ¿no? Porque luego estudian también los otros temas. No es que un tema sea más importante que otro. Simplemente me parecería injusto preguntar todos los temas del parcial en un examen, ¿no? Creo que haya tiempo. Estamos bien acelerados y bien completados. Bueno, entonces, ¿qué es esto de magnetización? ¿Qué está pasando? ¿Estamos tan apretado o qué? Va a estar mal el programa. Denme un segundo. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces vamos a ver magnetización. Y bueno, primero hay que entender a qué se refiere esto de magnetización. A lo mejor ya lo vieron en alguna clase. La magnetización se escribe con la letra griega Chi. Ajá, a veces escucho que dicen he o she. No estoy bien seguro cómo se pronuncia. En inglés yo siempre escucho que es Kai. Y en español no estoy bien al 100, pero creo que es he o she. Ujú. Pero esta no es una X sería así. Es una letra griega que tiene esta parte como ondulada. Ajá. Entonces, esa es la letra griega. Y nos indica cómo responde un material al campo magnético. Entonces, la letra griega Chi, que es la magnetización, va a ser igual a la magnetización entre el campo. Y aquí estoy mal, perdón. Esto es susceptibilidad magnética. Magnética es adimensional. M es la magnetización. La susceptibilidad magnética a veces la ponemos en unidades del volumen o mol. Ajá, porque ahorita vamos a ver de dónde viene, de dónde sale eso. H es el campo magnético que vamos a aplicar. Ahora hay 2 campos magnéticos existentes. Hay B y H. Ajá. Históricamente se descubrió primero H y luego B, entonces por eso le dijeron, pues el campo magnético, y resulta que el campo magnético original es B. Entonces ahora a esto le llaman, le han cambiado los nombres a B y H, pero sigue siendo complicado porque dependiendo del texto luego escogen un nombre y cada B tiene 3 nombres y H tiene 3 nombres. Entonces, lo más fácil es decir B o H. O sea, estás hablando del campo magnético, ¿cuál? ¿B o H? Y ya no hay tanta confusión. Pero luego escriben así, pues el campo magnético, bueno, ¿cuál de los dos? B o H. O, pues que a veces ya le ponen un nombre específico, por ejemplo, según no, el aflujo, por ejemplo, dicen la magnitud o del campo magnético. O
bueno, diferentes nombres, ¿no? Entonces, cuando escuchen campo magnético, hay que saber cuál es, B o H. Ajá. Entonces, este de aquí es H. Entonces, esta susceptibilidad magnética viene normalizada por el campo magnético. Entonces, va a depender del campo magnético. Pero, ¿qué es la magnetización en sí? Bueno, resulta que todos los materiales tienen electrones. Y los electrones tienen, en los átomos, tienen algo que se le llamamos los números cuánticos. Y hay un número cuántico que viene de una propiedad de los electrones que se llama el spin. El spin en sí es una propiedad intrínseca de todas las partículas. La tienen tanto los electrones, los neutrones, los fotones, todas estas las partículas tienen un spin. Y ese es un momento magnético inherente, intrínseco de las partículas. Un momento magnético intrínseco de las partículas. ¿Qué no el momento magnético y el momento de spin son diferentes? ¿No? O sea, hay un momento magnético general, momento angular orbital, momento etc. Pero el momento del spin es un momento magnético que es intrínseco y a eso le llamamos el momento del spin. Ajá. Ok. O sea, pero el spin en sí es un momento magnético intrínseco que tienen todas las partículas. Ajá, es un momento magnético especial. De hecho, originalmente en las raíces de la mecánica cuántica, creían que ese momento magnético se originaba porque el electrón tiene carga y decían, pues el electrón debe estar girando. Y ya saben ustedes, debido a Maxwell, o sabían todos en ese entonces que debido a Maxwell, si una carga eléctrica se está moviendo, pues debe de generar un momento magnético. Y decían, pues ese momento magnético viene porque el electrón se está moviendo y se está moviendo en círculo, eso es lo que creían. Sí, pues resulta que después se dieron cuenta que el electrón ni siquiera es una esfera, y la segunda es de que se dieron cuenta de que tendría que girar tan rápido para generar ese momento magnético que superaría la velocidad de la luz, lo cual ya sabemos que es imposible. Ajá, para una partícula con carga, eso no puede pasar. Una partícula con masa, perdón, eso no puede pasar. Pero se le quedó el nombre de spin. Spin significa girar. Ajá. Entonces, bueno, pero ya sabemos que ese momento magnético no viene de que el electrón esté girando. Ese momento magnético es intrínseco de todas las partículas. Tanto el fotón, el protón, el electrón, etc., tienen un spin. Ajá. Entonces el spin de los electrones, ya sabemos que es spin fraccionario, ¿verdad? Por eso son fermiones. Bueno, Oye, entonces, Marco, sí. bueno, siempre he escuchado eso de que, o sea, sí sabía eso de que le atribuye, o sea, que el momento magnético, era como una justificación de que había un campo eléctrico, pero entonces, ¿cuál es la causa de que exista un momento magnético? Ese es intrínseco de las partículas, o sea, no está girando nada, no hay nada girando, es como si tú dijeras, bueno, sí hay algo más adentro, pero es algo que no concierne mucho el curso porque debemos de estudiar algo que se llama teoría de campos, y hay explicaciones para explicar el spin, así como hay explicación para decir, a ver, ¿por qué el electrón, por qué la carga negativa y la carga positiva se atraen, ¿no? Ese es algo más profundo, pero eso lo tendríamos que explicar con algo que todavía no vemos en este curso y que no han visto. Ajá. Profesor, Sí, entonces, ok, el spin es el momento magnético intrínseco que tienen todas las partículas. sí. Entonces, ¿el número magnético qué es? Bueno, hay un número cuántico que se llama ms. Ajá. Entonces tenemos dos, un medio h barra y menos un medio h barra. Ajá.
a lo cual le llamamos arriba y abajo. ¿Sí? Bueno, este MS podría ser 2. Espérame. Y luego está S, que es el spin total, que nos va a indicar cuántos de estos electrones, cuántos tienen un spin, digamos, hacia arriba. A esto le pusimos spin arriba, spin up, ¿no? Así le decimos. Spin up y spin down. O arriba y abajo. Pero eso no te está diciendo cuál es la dirección del momento magnético. Una flecha hacia arriba no te indica que el spin esté hacia arriba. Una flecha hacia arriba indica que vale un medio de H barra. ¿Sí? Okay. ¿Sí? Ahora, el spin total nos va a indicar cuál es la suma de esos spines. Por ejemplo, si tenemos 2, 3 hacia arriba, ¿cuál sería el spin total? En un orbital P. Digamos PX, PY y PZ. ¿Cuál sería el spin total? ¿3 medios? 3 medios. Normalmente omitimos este H barra, ¿verdad? Pero sabemos que se refiere a 3 medios del H barra. Ajá. 3 medios. ¿Sí? Vale. Entonces, esto sería el spin total del átomo, de la molécula, o de lo que tengas. ¿Sí? Vale. Ahora, resulta que ese spin puede tener cualquier dirección. Que diga que es hacia arriba, no está indicando la dirección, lo repito. El que diga que es hacia arriba significa un medio de H barra. Ajá. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un conjunto de partículas? Por ejemplo, titanio. Vamos a ver, vamos a hacerlo más con calma. A ver, vamos a hacer el titanio. Ahora, ¿qué le pasa? Titanio 3 más. ¿Cuál es la configuración electrónica del titanio 3 más? Argón 3D1. 4S2, 3D1. Bueno, y argón. ¿Sí? Entonces tiene un electrón aquí con un spin, un medio. Ajá, spin total, un medio. ¿Sí? Les digo, si lo escribimos, vamos a poner una flecha hacia arriba. Pero eso no quiere decir que la dirección esté hacia arriba. Quiere decir que el valor solamente es de un medio H bar, ¿sí? Pero vamos a tener varias partículas de titanio aquí, que sean 3 más. Varios átomos, perdón. Vamos a ponerlo así. Entonces, cada uno debe tener un spin en diferente dirección a la que se le pegue la gana. Hacia donde quieran. Esos spins para adentro, para abajo. No es si en el... Ah, sí, ¿verdad? Porque sería porque es 4 más, está perdiendo estos. Correcto. Ahí estoy perdiendo uno. Es correcto. Es así, 3 de 1, porque ya perdió los 4S. Ajá. Ok. Muy bien. Entonces, estos spines, que es un momento magnético intrínseco de las partículas, se van a entrar donde se pegue la gana. Pero resulta que si ustedes aplican un campo magnético en esta dirección, que sea lo suficientemente fuerte, va a provocar que este momento magnético se alinee, ¿verdad? Porque va a tener menor energía. Entonces, va a pasar de este caso a este caso. Nada más voy a copiarlas. Ay, ya lo supo, ¿no? Que puse que el campo iba hacia arriba. Es más, para que no haya confusión, voy a poner que el campo va para un lado. Así, como que se me antojó poner este campo así, que sí lo puedo hacer,
pongo el magneto y lo pongo para donde yo quiero el campo. Ajá. Entonces lo ponemos por acá. Entonces ya todos los espines van a quedar alineados en esta dirección. ¿Sí? Ahora, pues resulta que la magnetización me va a decir qué tan fácil es o qué tan difícil es alinear o cuánta energía se necesita. No es en la energía, pero qué dificultad hay o qué posibilidades hay de alinear los espines en ese campo. ¿Por qué? Hay materiales que no los puedes alinear. Vamos a ver el titanio 4+. Configuración electrónica del titanio 4+. Pues sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P6. Porque el 4S2 y 3D2 ya se irían. Ajá, 3S2. No, espérame. Aquí está. 3P6. Sería 2P6, 3S2. El titanio tiene 22. Y 3P6. 3P6. Pero aquí nos faltan, ¿no? No, 4 solo más, la está bien. configuración de la RAM y ya. Ya, sí, pero lo de que decir la configuración del argón no nos va a ayudar a entender. Ah, Entonces son 3P6. Tenemos 1, 2, 3, PX, PY y PZ. Son 3. Y esos espines, o esos electrones, están spin up, spin down, spin up, spin down. Bueno, no se llena así, ¿no? Vamos a llenarlo como... Entonces, todos los electrones están apareados. Hay algo que se llama el principio de exclusión de Pauli, que debieron de haber visto en sus clases básicas de estructura de la materia, y nos dice que no pueden estar en los fermiones, que es el caso de los electrones, no pueden tener todos los electrones el mismo número cuántico, o sea, todo el mismo estado cuántico, o sea, N, L, M y S, que es el del spin, todos iguales. Entonces, este spin no lo pueden voltear así, no pueden tener PX, 3PY y 3PZ. No lo pueden tener así. Ese es un impedimento cuántico del que tienen todas las partículas que son fermiones. Los bosones sí, pero ustedes no pueden hacer esto. Eso es imposible para los electrones. ¿Sí? Porque tendrían todos los números cuánticos. Por eso nosotros no atravesamos paredes. Estamos hechos de fermiones. Ajá. Entonces, esto no lo pueden lograr. Por más que le apliquen campo, jamás van a hacer que todos los espines se alineen de igual forma. ¿Sí? Que tengan los mismos valores. En consecuencia, como están con un menos, aquí tiene un menos, el campo no le va a hacer nada a esto. Y lo que se va a obtener de magnetización va a ser una respuesta donde el campo magnético que tú aplicas se ve reflejado. Ajá. Entonces, cuando el campo magnético ocurre como aquí, a eso le vamos a llamar paramagnetismo. Y para que ocurra lo de aquí abajo, eso le vamos a llamar diamagnetismo. Entonces, un material diamagnético generalmente tiene todos los espines apareados. Eso significa que M menor a 0 y en consecuencia la susceptibilidad también es menor a 0. ¿Por qué? Si nosotros medimos susceptibilidad, lo que se mide es la magnetización. Bueno, hay aparatos que sí miden la susceptibilidad, de hecho. Entonces, X, y le aplicamos un campo, y que sea temperatura, y es diamagnético, lo que vamos a ver, por ejemplo, puede ser algo así. Que sea negativo. O puede ser así, nada más, negativo. No pasa nada, siempre es negativo.
Como todos sus electrones están apareados, no es susceptible a que un campo los mueva. No es tan susceptible que un campo externo los mueva. Exacto. No es tanto que no es tan susceptible, más bien no puede, porque tendrías que romper ese principio de exclusión de Pauli. Sí, ya, o sea, ahí los electrones están uno contra el otro y un campo no podría ser que quedaran los dos hacia arriba, los dos up. Sí, exacto. No puedes cambiar este valor Pero- a los dos a un medio de H. ¿Sí? Pero si tenemos electrones desapareados, como hay lugares libres, sí se pueden voltear. Sí, exacto. Ok. Ujú. Y eso significa que es paramagnético y esto significa que es diamagnético. Ajá. Eso también a lo mejor vieron en alguna clase de estructura de la materia. Yo digo porque eso lo estoy dando ahorita. Por ejemplo, el oxígeno y así que forman moléculas, pero aquí en la clase no estamos viendo moléculas, estamos viendo estructuras cristalinas. Entonces el titanio se acomoda en la estructura cristalina y hay un montón de átomos de titanio acomodados de forma periódica, con cada uno con su electrón libre, aquí 3 de 1, y cada electrón tiene un spin y entonces puede acomodar de esta forma. Bueno, pues resulta que además de esto, a ciertos materiales se les ocurre que va a tener menor energía. Ahorita les digo qué significa que se les ocurre, porque obviamente no piensa el titanio. Que este acomodo por sí solo, sin ningún campo, puede existir. Entonces vamos a poner el caso más conocido, vamos a poner el hierro. A ver, ¿me pueden decir la configuración electrónica del hierro 2 más? Es más, del hierro 0. Todos han visto un pedazo de hierro ahí en algún lado. 26. El hierro 0 es argón 3d6, 4s2. Ay, ya vi que le moví aquí. Espérenme. ¿Es qué? Argón 3d6, 4s2. Sería 4S2, 3D6. 3 de 6, 4S2. Bueno, está bien escribirlo así, pero también puedes poner 4S2, 3 de 6, ¿no? Ok, a esto se le llama un D. Vamos a escribir el orbital D, son 1, 2, 3, 4, 5, y entonces sería D, X, Y, D, Y, Z, D, X, Z, D, X cuadrada, Y cuadrada, y dz cuadrada. Ajá. Y vamos a poner los 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos electrones desaparecidos tiene? 4. 4. ¿Spin total? 2. 2. ¿Predicen que va a ser paramagnético o diamagnético? ¿no? Paramagnético. ¿Por qué? Porque estos están desaparecidos. Ajá. Aunque estos no, se nieguen a alinearse el campo magnético, todos estos sí se van a alinear. Obviamente todos los electrones que están hasta adentro, los del argón y los del 4s, esos van a ser diamagnéticos. Pero esta respuesta, cuando tienen esto, ya se les llama paramagnéticos. ¿Sí? De hecho, hay 4, lo estoy resumiendo mucho, pero hay 3 fuentes de razones diamagnéticas y 3 razones paramagnéticas. Pero las más intensas son las electrónicas que están en la capa de valencia. Hay otras cosas del spin, del momento angular orbital, del núcleo, hay varias cosas, ¿no? Hay varios términos. Son 6, de hecho. Pero lo que vamos a ver simplemente son las más fuertes, que son estas electrónicas de la capa de valencia. Bueno, resulta que el hierro, así como está, dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta estar así desordenado. Y ahorita vamos a ver por qué es de menor energía. Si está así desordenado,
Ajá. Si está desordenado, este electrón resulta que tiene cierta interacción con el otro spin que tiene allá. Entonces, este está sintiendo, o el campo magnético de este llega hacia acá. A eso se llama una interacción de cierto tipo bueno, dependiendo de los átomos puede ser de Heisenberg y etc, etc, ¿no? Hay diferentes interacciones, dependiendo del sistema. Entonces, este spin que tiene un momento magnético apuntando hacia acá, pues va a interactuar con este spin que está teniendo un momento magnético hacia el otro lado, y eso va a aumentar la energía. Entonces, lo que va a ocurrir, para el caso del hierro, es que mejor, en vez de estar todos con aumento de energía, porque unos tienen spin arriba, otros spin abajo y para todos lados, resulta que automáticamente se pueden alinear. Ajá, se pueden alinear a cierto campo. Ajá. A estos materiales que se alinean, que sus spines se alinean en cierta dirección, a esto se le llama ferromagnético. Ferromagnético es cuando se alinean ellos solitos. Ellos solitos, sin que tú le hagas nada, se ordenan y se acomodan. Si hubiera, por ejemplo, un solo electrón desapareado, no podría hacerse, él solito no se podría alinear. No, todos los electrones están desapareados, mira. 1, 2, 3, 4. Ajá. Cada electrón tiene spin total igual a 2. Cada átomo, perdón. Spin igual a 2, spin igual a 2. Ajá. Ok. Y todos están desapareados. Pero esto no es de que esté apareado, porque este es un átomo y este es otro átomo. Pero el spin total de esos electrones desapareados está alineado en la misma dirección. Por eso te estoy diciendo que no hay que confundir. Una cosa que es que ms, el número cuántico, sea un medio de h barra, y otra cosa es que la dirección del spin esté hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia abajo. ¿Sí? No, o sea, lo sé. Pero me refiero. Entonces, no es que que este esté hacia arriba y este esté hacia arriba también, no significa que estén apareados. Aquí todos los electrones, esta flecha hacia arriba, estoy pintando la dirección del vector. Ajá. Esta flecha hacia arriba no significa ms hacia arriba de spin-up. Significa que el Todos momento... los electrones desapareados están apuntando hacia el mismo sitio. Exacto. Todos los electrones desapareados ahora sí están apuntando hacia arriba, o hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia donde tú quieras. Bueno. Mi pregunta es, ¿qué hace que los átomos ferromagnéticos sean ferromagnéticos? Porque bueno. Sí. Obviamente hay elementos diamagnéticos que tienen un spin total, pero ¿por qué en sus redes no se alinean todos de una solitos, como si lo hacen los ferromagnéticos? ¿Qué hace que los ferromagnéticos se alineen solitos? Bueno, ese es un conjunto de cosas. De hecho, habré que escribir un Hamiltoniano donde sumas tres interacciones, que una se llama de Heisenberg y la otra se llama... Bueno, son varias interacciones. Pero en breve, en más corto, imagínate que este momento magnético del spin, de toda esta S total, es bastante grande. Y que la distancia que haya aquí sea lo suficientemente corta para que interactúe, porque a final de cuentas, este spin que está, le vamos a poner 1, 2, 3 y 4, el 1 forza al 2 y el 2 forza al 3 y así sucesivamente. Eso se llama un ordenamiento de largo alcance. Entonces el ferromagnetismo es un ordenamiento de largo alcance. Ajá. Entonces, si la fuerza de este momento magnético es lo suficientemente grande y esta distancia es lo suficientemente pequeña, entonces este spin va a forzar a todos los demás a acomodarse como él dice. ¿Sí? Entonces, con uno que se ordene, se van a ordenar todos. Pero hay otros factores.
por ejemplo, el campo eléctrico, porque el campo magnético también debe estar orientado al campo eléctrico. Entonces, si hay un campo eléctrico interno de la estructura cristalina, también va a forzar la dirección, va a decir, pues yo campo eléctrico, yo no me puedo mover porque dependo de los átomos, y para que cambie el campo eléctrico tendría que cambiar la estructura cristalina. Entonces, pues lo único que va a pasar es que el campo magnético del spin, o sea, el spin total, se va a alinear según el campo eléctrico. Pero hay varios factores y dependiendo de la estructura cristalina. Ajá. Pero, espérame, todavía no termino. Ahorita te voy a seguir respondiendo esto, Santiago, con lo que vamos a ver. Bueno, pero ¿por qué no vemos que todo el tiempo los campos magnéticos o los materiales ferromagnéticos estén alineados? Un imán sí se le pega al hierro, ¿verdad? De hecho, aquí tengo unos imanes, afortunadamente, del otro día. A ver, vamos a prenderlo aquí, la cámara. Aquí tengo unos imanes. Y por cierto, había unos imanes ahí y accidentalmente me robé las... Yo no me veo, no sé ni dónde estoy. Voy a dejar de compartir para estar seguro que está. O sea, este es un imán. Ahorita vamos a ver de qué está hecho el imán. Pero les adelanto que ya hay algo que genera el campo magnético y este es un spin, ¿verdad? Ya vemos que debe ser el spin. No puede ser otra cosa. El spin está generando ese campo magnético y está alineado. Y este es un pedazo de metal. Entonces, ¿qué pasa cuando se está pegando? Este campo magnético que tenemos aquí, que es casi de 0.5 teslas, de hecho, en la superficie, hace que los espines del hierro se alineen. Y al alinearse, pues ya disminuye la energía y entonces genera un dipolo y etc. y se pega. Ajá. Pero aquí ya están alineados los espines del metal de acuerdo al campo magnético. Ajá. ¿Me podrían decir la configuración electrónica del aluminio? ¿Cuál? ¿El 3 más o el 0? Del 0, aluminio 0. Neón, 2S2, 3P1. 3P1. Esa ventana que está ahí es de aluminio. Y le voy a acercar el metal, el imán. ¿Qué pasa? ¿Se ve o no se ve? No se pega. No se pega. ¿Por qué no se pega? Miren, aquí encontré que tiene clavos o algo de metal. Ahí se pega. Pero aquí no se pega en el aluminio. ¿Sí? ¿Pero por qué no se pega? Porque, por ejemplo, para el aluminio tiene la capa completa de S y para P solamente tiene uno desapareado, ¿no? Entonces no tendrían suficiente interacción para que se alinearan. Exacto. El spin es muy débil, nada más tiene un electrón. Ajá, y la distancia puede ser que sea muy grande, no me acuerdo de cuál es la distancia del aluminio. Entonces, ya no alcanza a interactuar un electrón con el otro electrón, ya no genera ese ordenamiento de largo alcance. Pero sí, cuando yo le acerco el imán, sí debe de forzar ese electrón a cambiar de dirección, nada más que no es un ordenamiento de largo alcance. Y como ya no es de largo alcance, nada más es ahí en ciertas zonas donde pasa el campo magnético, pues ya no se pega. Ajá. Pero en el hierro sí. El hierro es de largo alcance. Es como un efecto en cadena, o sea, el campo alinea uno y ese tiene suficiente fuerza como para alinear a los de al lado y así sucesivamente. Correctamente, correcto, es correcto. En el aluminio nada más es como tiritas de espines alineados con el campo, pero el resto de espines de los lados están así de pues me vale. Sí, exacto, porque no es un ordenamiento de largo alcance, no es ferromagnético. Ah, ok, perfecto. Ajá. Ahora, ¿de qué está hecho el imán entonces? Pues es de magnetita, ¿no? O menos que... Los imanes viejos son de magnetita, pero estos imanes son más poderosos.
Es de magnetita con cobalto. Estos son de neodimio. A ver, ¿me pueden decir la configuración electrónica del neodimio? ¿Cuál neodimio? ¿Cero? Neodimio 0, es un metal, mira. Se ve como metal. Todavía no vemos qué es un metal, de hecho. Eso lo vamos a ver el miércoles. Es xenón 4F4. A ver, voy a apuntarlo. Ya se cambió aquí. Marco, a mí me quedó una duda. Entonces, prácticamente, por ejemplo, ahorita que estabas haciendo lo de el imán y las tijeras, era como si estuviera ordenado, no ordenado, ordenado, no ordenado, pero los espines de las tijeras. Sí, Ah, ok. sí. Ahorita vamos a ver más detalles. Todavía no acabamos de ver esto de ferromagnético, pero sí, hasta ahí vamos bien. O sea, cuando le pego el imán a las tijeras, el spin de las tijeras se ordena, y se ordena como dicta el campo. Si yo lo pongo así, se ordenan, digamos, para acá, ¿no? Pero si lo pongo al revés, también se pega, pero ahora los spines se alinean acá, donde diga el campo. Si lo pego aquí, arriba, pues ahora se alinean para arriba, y si, digamos, lo pegara abajo, ahora se ordenan para abajo, donde diga el campo. Ajá, porque el campo es el que tiene mayor fuerza, y los logro ordenar, ¿sí? Entonces, voy a dejar de... voy a apagar la Marco, cámara. y entonces, o sea, físicamente, ¿qué es el paramagnetismo? Paramagnetismo significa que se van a alinear al campo. Eso significa. Pero el ferromagnetismo es cuando se alinean solos. Solitos se alinean. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué dices que las tijeras son ferromagnéticas y tú le estás aplicando un campo? Pero ahorita vamos a ver, todavía no acabamos eso, todavía no acabamos de ver ferromagnetismo. Ajá. Entonces vamos a ver el neodimio. El neodimio es, a ver, la configuración electrónica es 1, 2. El neodimio es xenón 6S2 4F4. 4F4. Entonces, hay algo que se llama el momento angular orbital, que es otra fuente de magnetización, de campo magnético. Ajá. Que eso se debe a cómo se están moviendo los electrones en los orbitales. Y este F es mucho más fuerte que el D. Entonces, a pesar de que también tiene 4 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 y 4. El spin también sería S igual a 2, ¿verdad? Para el neodimio. Pero aparte, pero este es un F, y ese movimiento de los electrones también genera... no, perdón. Ese movimiento de los electrones también genera un momento magnético y también se alinea. Entonces, por eso los imanes del neodimio son mucho más fuertes que los de hierro. A pesar de que tienen el mismo momento magnético proveniente de electrones, S igual a 2, el momento angular orbital está contribuyendo también, y como este es F, pues es más fuerte. Ahora, vamos a seguir viendo ferromagnético, ¿no? Ya vimos de qué están hechos los imanes, de qué están hechos los materiales, el hierro, el neodimio. Pero les estoy diciendo que el hierro se magnetiza solo, o sea, el hierro solito se le ocurre alinear los espines. ¿Por qué entonces las tijeras por sí solas no van y se le pegan a las monedas y no se le pegan a las llaves? ¿Y por qué no se queda pegado todo lo de hierro? Si les estoy diciendo que algo ferromagnético es algo donde los espines se alinean solos cuando quieren. ¿No? Porque hay electrones diamagnéticos. No, no es esa la respuesta. Sí hay electrones diamagnéticos, pero la respuesta de los electrones desaparecidos es mucho más fuerte. ¿Sí, Christopher? No tiene que ver con la temperatura de Curie, que a Muy bien, temperaturas altas. muy bien. Si tenemos hacemos un gráfico de temperatura
Resulta que a esta temperatura y susceptibilidad, resulta que a esta temperatura alta, los átomos se encuentran vibrando. Y esa vibración puede ser tan alta que supere esta interacción. O sea, estos electrones quieren estar alineados, pero la vibración no los deja. A lo mejor ya vieron que la energía es igual a kBT, ¿verdad? Kb es la constante de Boltzmann y T es la temperatura. Entonces, a mayor temperatura, mayor energía. Cuando disminuimos, cuando empezamos a reducir la temperatura, ya no hay tanta vibración y ahora sí se alinean solos. Entonces, cada material tiene una temperatura a la que esa vibración deja de superar las interacciones de los espines. Esa se le llama la temperatura de Curie. Entonces, un material se ve así, la susceptibilidad, y llega un momento donde se alinean, y entonces ahí cambia la pendiente aquí, ¿no? Así. A esto, o cambia, luego menos, experimentalmente luego es menos pronunciado. A lo mejor cambia así, ¿no? Y aquí es cuando se alinea. Ajá. Aquí, esta le vamos a llamar la temperatura de Curie. Entonces, lo que hace que el hierro no se esté pegando siempre consigo mismo, o sea, el hecho de que las tijeras se puedan abrir y no estén pegadas las dos pares de tijeras consigo mismas, es que a la temperatura ambiente sus átomos vibran lo suficiente como para ganarle a la interacción entre los momentos magnéticos. Correcto, entre el spin, ya vamos a llamarle ese momento magnético. Bueno, sí, momentos magnéticos, está bien, porque ¿sabes qué? Hay más del spin, ¿no? Ya les hablé que está el momento angular orbital también por ahí. El vector magnético de los átomos. Sí, sí. Le gana, pero en el neodimio, la vibración, a la temperatura estándar, a la temperatura de 25 grados, la vibración no le gana a la interacción entre ellos y todos se alinean solitos todo el tiempo. No todo el tiempo, pero a temperatura ambiente sí. O sea, a temperatura ambiente todo el tiempo, todos los átomos están alineados en el neodimio. Ajá, correcto. O sea, si calientas un imán, deja de pegarse. Correcto. Ok, perfecto. Mira, vamos a ver. Vamos a buscar aquí. Primero voy a ponerle la fórmula química del neodimio. Marco, pues justo por eso los imanes más poderosos son los que utilizan pues a grados, bueno, a temperaturas muy bajas, ¿no? Bueno, esa es otra cosa. Ahorita lo vemos. Yo creo que lo vamos a ver el miércoles, de hecho. Pero bueno, te explico rapidísimo. Así para que ahorita no te quedes con la duda. A más baja temperatura hay mejor conductividad. Ajá. Y mejor conductividad significa que un electroimán puede circular mejor corriente. Y además hay otros imanes que se llaman superconductores que tienen cero resistencia. Entonces soportan más corriente y más corriente significa más campo. Por eso los imanes poderosos son a bajas temperaturas. Luego vamos a ver a más a detalle la siguiente clase. Ok, entonces esa es la fórmula química de los de neodimio. Este es hasta viene la temperatura de Curie. Entonces neodimio, hierro, boro, neodimio, hierro, boro, samario, cobalto, samario y hierro. ¿Por qué son de estos materiales? Porque el samario es un F, el neodimio es un F. Ajá. Los más viejos son de magnetita, son de hierro, son los imanes más antiguos. Sí, pues eran más baratos, más conocidos, no se podía extraer tanto tierras raras, estos no se ven sintetizados, de hecho estos son se descubrieron como en el 87, en el 88, y se empezaron a comercializar recientemente. Es por eso que no existían carros Teslas, porque no existen estos imanes. Busquen cómo funciona un imán, un motor, eso lo vimos en alguna parte de la clase.
Si no conocemos estos imanes, no hay motores, y si no hay motores, no hay drones, no hay Teslas, no hay nada de eso. Ajá. Entonces, ya una vez que se desarrollaron estos materiales, ahora sí se empezó a desarrollar tecnología. Bueno, la temperatura de Curie del imán del neodimio depende de la estructura cristalina, está más o menos entre 310 y 400. Vamos a dejarle que este que traigo aquí ha de ser como de 400 Celsius o de 380 Celsius. Digo, 380 Celsius o 310. Si yo lo caliento a 310, ya hasta lo perdí, y aquí se pega en todos lados. Si yo lo caliento a 310, va a dejar de ser un imán, porque los espines se van a ordenar para donde les pega la gana. A esta temperatura quedamos que le llamamos temperatura de Curie. Hay otros todavía más altos de temperatura, de Samario son 800, 720, así. Ferrita 450, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el hierro? Busco la temperatura de... De hecho es alta. De hecho, la temperatura de Curie es alta. De hecho, está ordenado, pero no está con un campo magnético fuerte que lo ordene. Pero ustedes pueden magnetizar el hierro a temperatura ambiente. No le encuentro, pero me acuerdo que es alta la del hierro. ¿Qué pasa si yo voy a compartir pantalla nuevamente? Vamos que donde digo mi cámara. ¿Qué pasa si yo a estas tijeras sí le dejara el imán, pues sí, y de hecho hasta lo frotan, ¿no? Para pasarle más. ¿Qué creen que pase? Pues si hay demasiada fricción, va como a empezar a despegarse, ¿no? Porque aumenta la temperatura. No, pero bueno, si le pasa el campo magnético aquí, o a estas tijeras, ¿han visto los desarmadores que... Imantarías, ¿no? Entonces ahora las tijeras... ¿Cómo, Marco? Las imantarías, entonces ahora los... Las imantas, pero ¿qué estás haciendo cuando les imantas? Le ordenas ese campo magnético. Bueno, lo que pasa es que aquí todavía hay otra cosa que estaba perdiendo o que no había dejado claro. Esta no es un monocristal, sino que tiene muchos dominios, tiene muchos pedacitos. Ajá, y cada pedacito se llama frontera de grano. Entonces ya lo hemos visto. Entonces, cada pedacito ahorita ya está, digamos, debajo de la temperatura de Curie, ¿sí? Pero ¿por qué no estaban orientados en todo el mismo? No hay algo que los force. Pero si le ponemos el campo magnético, los forza a esos dominios a quedarse así. Pero cuando lo quito, pues esos dominios regresan, ¿no? Esos dominios magnéticos regresan al dominio que estaban. Si le pongo un campo magnético como muy grande con un electroimán o lo froto con y le paso por mucho tiempo este imán, voy a hacer que ya esos ya se queden, rompan su zona del dominio de la frontera de grano. Ajá. Entonces, debajo de la temperatura de Curie, en el caso perfecto, espérenme, vamos a regresar acá. Debajo de la temperatura de Curie, en el caso ideal, los espines ya van a estar aquí ordenados. Ajá. En caso de que fuera un monocristal y todo, ¿no? Todo el material va a estar ordenado en la misma dirección, pero arriba de esa temperatura... Marco, no sabe nada. Perdón. Arriba de esa temperatura, los espines van a estar ya desordenados. Entonces, si calientan, hagan esto en su casa, hagan esto como, no es clase de laboratorio, pero por favor háganlo. Imanten con un imán que tengan, si tienen uno de neodimio mejor, imanten una aguja imantarla es bien fácil, porque es un poquito material. La frotan varias veces con la aguja,
Ya que está imantada, la cuelgan de un hilo y hacen que la aguja se pegue a algún metal, algún de lado para que quede así. O sea, para que los espines ya queden alineados, ¿no? Sí. Este es un hilo. Luego este es una aguja. Imanten la punta de aquí, de la aguja. Imantar esto. Con un imán, nomás lo frotan así. Se va, y lo pegan aquí un pasador si quieren. Ajá. Y esto lo clavan así en un plástico o algo y esto lo dejan colgando. Así con un palito. Entonces el imán va a hacer que la aguja se quede pegada hacia acá, ¿verdad? Y aquí caliéntenle con un encendedor hasta que se ponga el rojo vivo de la aguja. Se van a dar cuenta que la aguja se cae porque deja de ser ferromagnética. O sea, está sobrepasando el punto de Curie. A lo mejor ese lo voy a diseñar, ese experimento para la próxima curso que dé, pero ahorita ya no nos va a dar tiempo. Pero por favor háganlo. Se van a dar cuenta que sí, el imán cuando lo calientan deja de ser ferromagnético y el calor les rompe los espines, les rompe el ordenamiento del árbol cáncer que tienen todos los espines. Marco, Sí. ya busqué la temperatura de Curie del hierro de 700. Sí, 700, sí, es algo alta. ¿Pero por qué? Les digo que tiene dominios tiene bastantes granitos chiquitos y cada granito tiene un dominio. Es que no es un monocristal lo que tengo en las tijeras. Pero está ordenado, ese pedacito de ese dominio está ordenado en cierta dirección, pero tiene otro granito ordenado en otra dirección. Y el neodimio, ¿no? Esto no, de hecho, si te fijas aquí, en el que estaba buscando, este dice sinterizado, que esa es una técnica, y si te fijas el campo máximo que hace, de hecho aquí ve cómo es mucho más grande, mira. Este es 1.4 teslas máximo, y este es alrededor de 0.7 teslas. Ajá. Entonces el hecho de que tenga muchos granos, o que sea un monocristal, cambia la situación totalmente. Sinterizado es cuando agarras un polvo y lo comprimes, ¿no? O sea. Lo comprimes y le haces que tenga una dirección. Ese detalle no me lo sabía. Sí, lo comprimes y le pones un monocristal de otra cosa para que tenga una sola dirección. Ok, le pones como una semilla para forzarlo a que se construya en una sola dirección. Sí, pero no es un monocristal porque todo tiene dominio, pero le pones una semilla del mismo material o de otro. Ok. Pero le haces que todo tenga la misma dirección. O de menos tenga 2 o 3 dominios nada más. Sí, o sea, que no sean un montón de dominios como en las tijeras que se cancelan entre ellos. Ajá. Pero las tijeras, aunque tenga dominios y todo, sí lo puedes hacer que se haga un imán permanente. Si le pones un electroimán, te digo, lo puedes hacer. Busquen ahí el tutorial de YouTube cómo imantar mi desarmador y van a ver, le pones un electroimán y le haces el campo magnético y se queda ya el desarmador imantado. ¿Para siempre? ¿Cómo? ¿Para siempre? A menos que lo calientes. No, para siempre. Pero si lo calientas, pues las vibraciones van a romper esos electrones. Ok. Vale, gracias. Vamos a ponerle porque estoy bien emocionado explicando la vida y no le he explicado cómo hacer el examen. Oye, Marco, o sea, imantar un material es aplicarle, digamos que por mucho tiempo el campo magnético y hace que los espines se alineen permanentemente. Sí, pero debe de tener espines. No puedes imantar algo que no tiene espines, ¿no? Por ejemplo, sodio más no tiene, todos están apareados. Debes tener electrones desapareados para que los puedas imantar. Ah, sí. ¿Sí? Y además debe tener esa cualidad de que la distancia debe estar cerca para que entre cada ion, para que interaccione un electrón con el otro electrón, porque si están muy separados o este es muy débil, pues no se imanta qué es lo que pasa en el aluminio. Ajá. Bueno, vamos a ver. Entonces, esto se llama ferromagnetismo. Hay otro que se llama antiferromagnetismo, que se debe
a ciertas... no manches, es bien tarde, no sé qué pasó. Creo que me apasionan mucho estos temas. Bueno, de hecho yo me dedico en parte a esto en investigación. Entonces, en el antiferromagnetismo ocurre esto. De susceptibilidad y esta temperatura. Ajá, ¿qué ocurre? Que en este punto los espines se ordenan de esta forma. Depende mucho de la celda cristalina que tienes. Ajá, entonces, aquí los espines el momento se cancela uno con otro. En este punto, esto se llama temperatura de Néel. En francés, es un francés. Entonces, aquí en este caso los espines no se ordenan todos en la misma dirección. Esto se llama antiferromagnetismo. La dirección de los espines es antiparalela. Ajá. Bueno, resulta que hubo un conjunto de personas, científicos, que era Pierre Curie, Langevin y compañía. Es curioso porque Pierre, se supone que eso es muy conocido. Langevin Marie Curie engañó a Pierre Curie con Langevin. Y salió hasta en las noticias del periódico de ese entonces, pero en el Panteón, ahí en Francia, se llama no, hay un panteón ahí, se llama así Panteón. Están ahí enterrados juntos en la cripta. Digo, chale, todo lo pusieron ahí con el amante de su esposa. Pero bueno, total. Entonces, se pusieron a investigar esto y encontraron que la susceptibilidad es igual a una constante dividida entre T. Después alguien lo completó y dijeron, bueno, sí, pero no nada más así. Es C entre T más una temperatura. A esta temperatura se llama temperatura de Weiss. Ajá, temperatura de Weiss. Ahora, les quiero decir algo. La clase ya acabó ahorita, pero me gustaría explicarlo de una vez. Entonces voy a seguir, los que quieren ir, si quieren, váyanse todos, y sigo dando la clase, ya lo ven en YouTube, porque quiero que lo tengan hoy y no el miércoles, para que tengan más tiempo de hacer el examen. Entonces, no hay problema si se va. Ok, entonces, esta se llama la temperatura de Weiss. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Me pueden decir cómo hacer lineal esta ecuación? ¿Hacer la línea recta? Sería solo pasando el denominador a multiplicar por por la susceptibilidad magnética. Así ya nos quedaría una X más Acuérdate que es Chi. ¿Mande? Acuérdate que no es X, es Chi. Sí. Ajá. ¿Sí podría ser así? A ver. T más. Es igual a C. Y entonces, ¿podemos separar esto? No, no me agrada. Bueno, ese es parte del problema, de hecho. Entonces, hay que pasarlo en una línea recta. Pues podemos graficar la Xi con uno entre T más la temperatura de Weiss. No, pero quítale la T. Linealizar esta ecuación. De hecho, por accidente la resolví el otro día en público, pero es para el examen. Entonces, linealizar. Ok, está muy fácil. Ajá. Bueno, pero vamos a ver qué significa. Esta C, después encontraron que es el número de Avogadro, muy efectivo, o sea, es momento efectivo. Estos son magnetones Bohr, 3 KB. Resulta entonces
que si nosotros despejamos de aquí todo esto, entonces el momento efectivo va a ser igual a 3K entre N magnetones Bohr al cuadrado raíz de C. Y en CGS, en magnetización se utiliza CGS. Esto va a ser igual a 2.82787, la constante de Curie. Si solamente tienen dos datos, de aquí de la o utilizan este modelo, la constante de Curie es igual a KT, ¿verdad? A K y T, en este caso. Pero si no, entonces la constante de Curie, si utilizan este modelo, este se llama modelo de Weiss. Curie-Weiss. Y este se llama modelo de Curie. Ajá. Entonces, si utilizan el modelo de Curie, queda aquí en vez de C, queda K y T, y si utilizan el modelo de Curie-Weiss, pues entonces queda T más teta multiplicado por K. Ajá. Ok. Bueno, de aquí ya pueden obtener el momento efectivo, pero resulta que el momento efectivo pues debe de venir de los electrones. Completo, este mu efectivo es igual a G por magnetones Bohr, J por J más 1, pero esto incluye el momento angular orbital. Normalmente eso se cancela, entonces se puede simplificar en algunas ocasiones. A veces, generalmente en los 3D, pero no todos, en el cobalto no ocurre, se puede simplificar a G, magnetones Bohr, a solamente el spin. ¿Sí? Entonces vamos estas son importantes para que lo resuelvan en el examen, para resolver el examen. Esta y estas dos. Ajá. De los datos que tienen es susceptibilidad y temperatura. Hay que encontrar la forma de graficarlos y linealizar esta ecuación en una línea recta. Ajá. Si de esta C pueden obtener el momento efectivo y entonces pueden obtener el spin. ¿Sí? De aquí despejan todo. El de magnetones Bohr, ¿de dónde lo sacamos? El magnetón Bohr es una constante. Ah, ok. Es el momento magnético de un electrón. Eso significa magnetón Bohr. ¿Cuál es el momento magnético de un solo electrón? Ajá. Pero lo van a dejar en unidades magnetones Bohr. Déjalo así. O sea, no sustituyas magnetones Bohr. Repito a todos, no sustituyen magnetones Bohr. Porque cada semestre pasa de que sustituyen. Ajá. No sustituyen los magnetones Bohr. Porque se maneja así. Entonces, por ejemplo, si es spin 1, un medio, tenía planeado hacer la tabla en vivo, pero no me va a dar tiempo. Si es spin un medio, la magnetización, ¿cuánto es? Háganlo rápido. G vale 2, eso ya lo han de haber dicho, ¿no? Ya lo han de haber visto en algún lado. ¿G qué era? ¿Eh? ¿G qué es? Se llama la constante Landé, tiene adentro algo de la constante giromagnética. Depende de los electrones. Ajá, pero es 2. Vale. Así se llama, constante Landé. Mu efectivo, ¿cuánto vale? Raíz de 3
Magnetón Bohr. 2 por, a ver, bueno, vale 1.7. Ajá. Y así. Ah, sí, sí, es ¿Cómo lo 1.7. calculó? ¿Cómo? ¿Cómo lo calculó? ¿Puede ser el procedimiento, por favor? Yo lo tengo aquí preparado. Espérame. A ver, 2 por raíz de el spin es por spin más 1. Y ya hice la fórmula. Y le voy a poner que el spin vale 1/2. Resultado, 1.7. Si el spin vale 1, 2.8. Entonces no ponemos lo de magnetón volt. No, es lo que te decía. No hay que sustituir los magnetón Bohr. Estamos dejándolo como unidades magnetón Bohr. Ajá. Para spin 3 medios. Ah, como si magnetón volt valiera 1 y lo dejamos en unidades magnetón volt. Ajá. Bohr, magnetones Bohr. Ajá. Magnetones volt. Entonces No, sería... Bohr, como el modelo de Bohr. Ah, ok. ¿Magnetones Bohr? Sí, Ah, magnetones Bohr. sí. Entonces Sí. sería 1.7 magnetones Bohr. Sí, 1.7 magnetones Bohr. Muy bien. Ah, Ajá. va, Ok. gracias. ¿Qué es lo que van a hacer? No despejen de aquí, porque el spin no les puede salir 1/3, ¿verdad? Fíjense si se aproxima el valor a 1.7, entonces eso quiere decir que el spin es 1/2. ¿Sí? Última parte para resolver el ejercicio. Resulta que tras ese análisis de Curie-Weiss, bueno, se dieron cuenta que los materiales tienen este comportamiento. Es de esta forma, si es paramagnético, esta forma, si es ferromagnético, aquí dice comportamiento complicado, por eso algunos se comportan así o cambian, ¿no? Y otros se comportan así. Ajá. Este es antiferromagnetismo. Si tiene un pico, es antiferro. En la mayoría de los casos, hay algunas excepciones que no voy a ahondar porque está muy profundo el magnetismo. Luego, si es ferromagnético, tiene este comportamiento, y si es paramagnético. Ya les voy a enseñar cómo se... Ah, no viene, qué bueno. Ahora, resulta que si hacen una gráfica de 1 entre Chi, van a obtener estos comportamientos. Ajá. 1 entre Chi es esta. Ajá. Si la gráfica da exactamente en 0, grafican T contra 1 entre Chi. Entre 1 entre las... Si da en 0, es paramagnético. Y esta teta vale 0. Si da negativo, esto es antiferromagnético. Y esta teta vale negativo. Y si da dentro de los positivos, esta teta es positiva y es paramagnético. Repito, repito todo. A ver. Antiferro, paramagnético, ferromagnético. Antiferro, paramagnético, ferromagnético. Teta igual a positivo, teta igual a 0, teta igual a negativo. Con eso ya vimos todo de cómo resolver ese problema. ¿Dudas? La siguiente clase. Y nos vemos entonces el miércoles. Perdón por haberme excedido el día de hoy, pero quería que termináramos bien. ¿Dudas? Marco, a mí no me quedó muy claro qué es antiferromagnético. Regresamos a las diapositivas. Antiferro quiere decir los spines, el spin total de cada átomo, uno se alinea hacia arriba, otro hacia abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Eso significa antiferro. ¿Cómo se ve? ¿Sí? Eso no es diamagnético. No es diamagnético, porque diamagnético sería que recuerda que diamagnético significa que no tenga espines desapareados, que este MS aquí, en cada orbital tenga el spin en diferente en diferente número cuántico, pero este spin total no está hablando del número cuántico en el antiferro. Este no es el número cuántico, sino que es la suma de los spines, o sea, cada spin a lo mejor vale 1, pero se alinea en dirección
arriba o dirección izquierda-derecha. Ajá. Izquierda-derecha. Pasito adelante, pasito para atrás. Ah, ya lo vi, ya me confundí. O sea, en este las flechitas indican la dirección del campo, ¿verdad? La dirección del momento magnético del campo. Por eso les digo que no hay que tener bien en mente que este spin up y spin down no indica hacia dónde va el campo. Lo único que indica cuál es el valor, y el valor es un medio de h barra o menos un medio de h barra. Sí, ya, me confundí con el dibujito. Muchas Sí, por gracias. eso a veces pensar arriba, flecha abajo, luego es confuso. Ajá. ¿Dudas? ¿No? Bueno, subo esta clase ahorita en 1 hora para los que no pudieron verla, puedan terminar de ver los 12 minutos que me excedí. ¿Va? ¿Dudas la siguiente clase? Cuídense.